Ya que está, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Extremadoiro. Como dice Valeria, esta es la tercera capacitación de un plan de capacitación más grande. Soy ingeniero mecánico de formación, tengo más de 20 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, infraestructura para hidrocarburos, que ahorita un poco más lo voy a mencionar. Y esto es un RAID de capacitaciones que al final lo tengo englobado de un programa que le puse el nombre TFM, que es un programa de ahorro de fluidos y mejora de disponibilidad de flota. Porque tenemos que tener ciertos fines, ¿no? Y simplemente tenemos que llevar, a tener un crecimiento continuo cada vez que estamos siendo capacitados. ¿Qué pasa? Cuando vemos los números de los costos de una operación de transporte o una operación tal vez minera o una operación realmente donde tenemos que mover grandes cargas, vamos a estar dando cuenta ya que casi el 65%, más o menos, o sea, encima del 50% están de todas maneras, ya están asociados ya netamente hacia el tema de los fluidos, ¿no? Entonces, estamos viendo que el combustible, especialmente combustible diésel para equipos pesados, está encima del 40%, lubricantes y los costos de mantenimiento, ¿no? Entonces, los fluidos que usamos impactan directamente en los costos de operación. Y eso es lo que quiero que se quede claro que esta filmina para poder darle un número a las cosas y decir, bueno, wow, realmente lo que estamos teniendo y lo que estamos comprando y lo que estamos usando realmente es el número que nos mueve el costo operativo, ¿no? Esta siguiente filmina lo puse porque ya tenemos que darle nuevos enfoques a los negocios, ¿no? Y nuevos enfoques a los negocios porque no podemos pensar que los negocios son solamente negocios para nosotros y dejar de pensar que vivimos en una sociedad donde nuestras acciones afectan a otros. Y esto es muy importante que comencemos a tenerlo en cuenta, porque todo esto es parte de la nueva corriente de empresa con responsabilidad social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el combustible? El combustible afecta directamente hacia el medio ambiente, ¿no? La calidad afecta, nuestras malas prácticas de mantenimiento afecta, porque vamos a tener realmente emisiones al medio ambiente. Y eso afecta, o sea, afecta no solamente al ambiente, sino a las personas que están alrededor nuestro, ¿no? Entonces, es bueno que comencemos a tener conciencia de que no estamos solos acá y todos somos parte de un sistema. Entonces, para mí era importante poner esto. Una pequeña reseña de quiénes somos, porque para poder darle peso a la presentación, ¿no? Un poco la experiencia y un poquito de saber, porque es bueno, cuando uno quiere enseñar, necesita hablar con propiedad, ¿no? Y esto es un poquito que enseño acá. Estal es una de las compañías que manejo, tiene más de 15 años de fabricaciones de instalaciones de combustible, gas natural, diésel, muchos lubricantes. Estas fotos son montaje que se acaba de terminar en la refinería Talara, o sea, estos son los grifos de la nueva refinería Talara. Experiencia de montaje en combustibles de alta capacidad, ¿no? Entonces, sistema de filtración, sistema de aditivación, ¿no? Entonces, mucho conocimiento a través de la parte de infraestructura de combustibles. Otras compañías, en el caso de P66, ¿no? Es una compañía que lidera el mercado de fabricación de la urea automotriz. Lo que ya sabemos en las capacitaciones anteriores, la urea automotriz es el producto que se usa para la reducción de los óxidos nitrosos, ¿no? O sea, que nosotros colaboramos
con los clientes que usan los camiones con la tecnología del tipo Euro 5, colaboramos notablemente en una buena cantidad de kilogramos mes, ¿no? De la reducción de los óxidos nitrosos y los gases de efecto invernadero. Entonces, eso es parte un poco de lo que decía antes de la conciencia social, ¿no? Y hacia dónde tenemos que orientarnos y a dónde se orientan nuestros hijos para una conservación de un mejor mundo, ¿no? Entonces, no podíamos hablar sobre temas de una automotriz o de otras cosas si que realmente no hablamos del principal actor, ¿no? Que es el combustible, ¿no? Entonces acá pongo un plan de capacitación. Ya este curso lo vamos a repetir 2 veces. De ahí viene otro curso que es netamente contaminantes, filtración, soluciones con ese tipo, instalaciones de combustible normativas, ¿no? Porque muchos tienen instalaciones de consumidor directo y hay cosas para ver ahí. Otra vez otro curso de hora automotriz, y ya se dictó 2, pero es bueno porque es un producto, un producto nuevo que necesita ser muy informado. Coolant Refrigerantes, gran actor que nunca recibe vitrina para ser mostrado, pero es muy importante la nueva tecnología de refrigerantes. Y los lubricantes también, ¿no? Lubricantes, hay muchas marcas de lubricantes que capacitan, ¿ya? Y eso es súper importante. Pero acá un poco la capacitación, cuando lo termine de cerrar, lo termino de cerrar dentro de un paquete integrado, todo dentro de un paquete que se llama el TFM, ¿no? Todo es lo que es el manejo de fluidos, porque al final los camiones son unos sistemas integrados de fluidos y otros elementos, llantas, esto, el otro, que al final realizan una labor y no trabajan independientemente en una acción con otra, sino las causas de uno conllevan a las causas de otros, ¿no? Entonces, no había visto nunca un curso específicamente del diésel. Ya, este curso del diésel no va a ir, no lo voy a enfocar hacia un tema químico, no soy químico, lo voy a enfocar hacia un conocimiento del fluido, de lo que necesitamos saber y de las cosas que están a nuestro alcance para poder tener un fluido que nos sirva de la mejor manera para las operaciones que tenemos, ¿no? Entonces, al final, el tema que cerremos acá es que lleguemos a tener un criterio suficientemente importante para darnos cuenta que estamos manejando un fluido que ha ido en evolución en los años, de acuerdo a las exigencias de fabricantes, ¿ya? Y que necesita atenciones que más ahora que antes, ¿no? Esto es un poco lo que le estoy diciendo, justamente están los objetivos, conocer lo que es un combustible diésel, conocer cómo manejar y qué no hacer con un combustible diésel, y conocer que estamos dejando de ganar por no operar correctamente un diésel. ¿Ya? Acá está. Esto es lo primero, diría, que iría junto a la primera presentación cuando puse esa torta de 65% de los impactos de los fluidos. Pero un mal manejo del combustible genera que no tengamos ahorros en el consumo. Tiempos muertos también mucho, porque muchos equipos se van a parar por problemas de combustible y una alta tasa de reducción de partes, ¿no? De las tres, yo creo que la más importante y el número que genera el mayor ticket es la del medio, ¿no? Es la de los lucros cesantes y los tiempos muertos de flota. Y bueno, y la número 1 y la número 3 depende de los volúmenes, ¿no? Pero al final las tres están relacionadas. Era bueno ponerle números a las cosas para poder decir, bueno, ¿qué estamos dejando, no? ¿Qué estamos dejando sobre la mesa cuando tenemos un producto que la verdad que nadie nos ha dicho cómo tratarlo, ¿no? Vamos a entrar un poquito a lo que es el combustible, vamos a darle forma para darle nombre y apellido. El diésel, también denominado petróleo en nuestro mercado, ¿no?
vas al grifo y le dices, "Ay, échame petróleo", ¿no? Obviamente el nombre petróleo es el nombre del crudo que está debajo del cerro, debajo tierra, pero acá le damos los dos nombres, ¿no? Es un hidrocarburo líquido de densidad sobre los 850 kilogramos metro cúbico. O sea, vemos que es más ligero que el agua. ¿Ya? El agua está en 1000 kilogramos metro cúbico. Por eso es que se separan el agua arriba, el combustible arriba y el agua abajo, ¿no? Un compuesto justamente por parafinas. No interesa saber qué son las parafinas, las puse al costado. Son unas cadenas carbonadas que tienen esa forma CH2, raya CH2, que están a la derecha. Me interesa más que eso, factura general, pero nada más. Y el otro, el poder calorífico, ya que es la energía que puede generar en megajoules. El joule es una energía, es una medida de energía en termodinámica, 43.1 megajoules kilogramo, tampoco interesa saberlo, solamente saber qué es el valor, ¿no? Puse acá el tema de la relación con la gasolina, ya, perdón. Un poco porque usualmente hablamos de gasolina, hablamos de gasolina, hablamos de diésel, pero no sabemos realmente qué es uno con el otro, ¿no? Ya, sabemos que son diferentes. Entendemos que la gasolina es más volátil, ¿no? O sea, tiene propiedades diferentes. Y acá es un poco por ciertos datos, ¿no? O sea, las densidades son diferentes. Por ejemplo, el diésel es 0,832, ¿no? Por ahí, como hablamos hace un rato, 0,85. Y la gasolina es más ligera, ¿no? Menos densa, un 12% menos densa, 0,745, ¿no? Y también eso va junto con la diferencia, aunque sus poderes caloríficos son parecidos, ya esa diferencia realmente está basada en sus pesos moleculares, ¿no? ¿Y qué es el peso molecular? Es el peso de lo que pesan las moléculas ya de que están los hidrocarburos que corresponden al diésel y los hidrocarburos que van a la gasolina. ¿Qué diferencia tiene eso? Eso es realmente porque uno puede funcionar a compresión, ya, y otro necesita chispa. Ya va más allá por la capacidad de entregar la energía debido a su peso ya molecular. Definitivamente todo el mundo sabemos que es un carro petrolero, o sea, digamos petrolero o diésel, y el otro que es un motor a gasolina. Ya el diésel es un ciclo diésel, porque el mentor fue diésel, y el ciclo de gasolina ya fue el ciclo Otto, que fue el mentor fue Otto. ¿Ya? Entonces tenemos acá dos ciclos. Esto es lo último que voy a hablar creo que de temas así. Estos son cómo se vería en una curva presión-volumen ambos sistemas. Por cultura nada más, vemos acá arriba que la combustión en el punto BC del ciclo diésel es a presión constante, ¿no? Que es donde justamente se comprime y hace la explosión y ahí se expande cuando baja el pistón, ¿no? Y en el otro tiene la combustión, porque se genera la chispa, ya tiene una variación de presión y es el punto BC en el ciclo Otto. Para nosotros en este momento, solamente para que les estoy demostrando termodinámicamente que ambos son diferentes. Y ahí que uno usa chispas o no, y ahí está. Eso es, solamente para saber la diferencia entre ambos y punto final. Cosas que debemos tener claras en el combustible diésel, ya es el número cetano. El número cetano es como cuando hablamos de la gasolina, el octanaje, obviamente son cosas diferentes, ya, pero el que rige realmente la calidad del tipo de combustible es, entre una de las cuantas cosas, es el número cetano. Ese utilizado en los combustibles para clasificarlos según la temperatura de inflamación, ¿no? Cuando mayor sea el número de cetano, más alto es el momento de inflamación de combustible y más puede subir la relación de compresión. Quedémonos con estos términos y depende también de la capacidad de arranque en frío.
Lo pongo así porque ahora lo vamos a explicar y nos vamos a dar cuenta de los valores. Pero eso sí es, ¿no? Es la capacidad ya para el arranque del motor y es para clasificar según su temperatura de inflamación. Entonces, cuando tú tienes un número de cetano más alto, el combustible va a tener mejores capacidades, es un combustible que tiene mejores propiedades. Para ponerla, para poner en las cosas, cuando hablamos de la gasolina, por decir, ¿no? La gasolina es la capacidad de antidetonación. Cuanto más nivel de octanaje tiene, es menos capacidad de la gasolina de autodetonarse. O sea, cuando la estás comprimiendo y subiendo, si tienes una gasolina de bajo octanaje, va a haber muchas moléculas que se van a autodetonar ya antes que lo que necesites. Y eso significa que cuando el pistón esté subiendo al punto muerto superior, explotan y ya tienes una contrafuerza y eso genera, bueno, los ruidos, esto, y también puede generar problemas de rupturas ya, o problemas mecánicos en el motor, porque obviamente son cosas no deseadas, unas contrafuerzas que no están diseñadas en el motor. Entonces, cuanto más, por eso ya antiguamente se hablaba pues, que la gasolina 84 cuando la ponías cascabeleaba, ¿no? Claro, es porque te estaba entregando o generaba detonaciones previas o cosas de ese tipo. Ya, ahora ya con las gasolinas encima del 90, 95, realmente eso ya no está sucediendo, ¿no? Pero bueno, no estamos acá para hablar de gasolinas, estamos acá para hablar de diésel, pero quería ponerlo para que realmente se encuentra la diferencia de conceptos entre ambas cosas, ¿no? Porque ya que no es que tienen aplicaciones diferentes. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿El audio se escucha bien? Sí, todo correcto. Ya, entonces seguimos. Y yo saco estos extractos que he puesto ahí pegados son del manual de Caterpillar, ya, y al final lo que importa acá es lo que los fabricantes de equipos realmente dicen, ¿no? Entonces, otro factor importante a tener en cuenta es la viscosidad, ¿no? Viscosidad, pero si viscosidad no es de los aceites, no, pues el diésel también es un aceite, ¿ya? Todos los fluidos tienen viscosidades, porque la viscosidad se define como la capacidad de la resistencia a fluir de un fluido, ¿no? Entonces, cuanto más lento se mueva y resista a fluir, es más viscoso. Entonces, obviamente, por decirte, el diésel es bien poco viscoso con respecto al aceite. ¿Ya? Y es importante saberlo porque como lo tienes que inyectar, ahora los nuevos motores que son del sistema de Common Rail, los tienes que inyectar a alta presión. Lo que significa ya es que tiene que fluir rápidamente a llegar al punto de inyección. Pero tampoco puede estar ni muy pesado ni muy ligero. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tanto puede generar alta presión en la bomba de combustible, ¿ya? Como también puede impactar negativamente en el patrón de rociado. Porque si es muy viscoso, cuando tienes que esparcirlo, el inyector tiene que esparcirlo y formar una campana. Si tiene la viscosidad sobre lo que necesitas, ya no forma la campana, sino forma, digamos, una campana más chica. Y eso conlleva que todas las moléculas que necesita ser esparcida a todo lo ancho del cilindro. Es que estoy buscando, ¿qué metes ahí? ¿Perdón? No, disculpe, un invitado al parecer dejó prendido el audio. Ya lo apagué. Ya, ya. Entonces, y eso impacta negativamente en el patrón de rociado del inyector, ya, y puede dañar otros elementos, ¿no? Y aparte dañar el filtro, porque obviamente estás inyectando combustible a una presión en el cual el filtro no está diseñado para resistir esa presión, ¿no? Entonces, tenemos dos valores, el nombre cetano, la viscosidad, ya, que son, como te contaba al comienzo, son cosas que nosotros podemos ir manejando, ¿no? No somos la refinería, el producto nos lo venden como está, y es un producto que nos lo venden normado, pero hay cosas que nosotros sí podemos manejar, o sea, en el caso de la viscosidad, si estamos trabajando con operaciones a temperaturas muy, muy frías,
Ya sabemos que la temperatura afecta la viscosidad de los lubricantes igualito, y te puede subir la viscosidad del combustible, ¿no? Un combustible que ha dormido en un tanque y al día siguiente amanece todo el tanque escarchado, lleno de aceite, lleno de congelado, obviamente el producto que está dentro aumentó mucho su viscosidad, ¿no? Entonces son cosas que nosotros vamos a ir desarrollando el criterio de decir, ah, ¿verdad? ¿No? Sí, eso es cierto. Porque antes no lo miraba y antes pensaba que eso podía suceder de cualquier manera, y tenemos que ir tomando en cuenta de ciertas cosas que sí dependen de nosotros, ¿no? Todo lo que es la parte de combustibles está normado globalmente. Ya acá estoy poniendo, y lo que vamos a hablar un poco va a ser sobre el Worldwide Fuel Charter. Ya esta es la guía mundial de combustibles. Y esta guía mundial que la firman casi la gran mayoría de fabricantes de vehículos, ¿no? Entonces acá los fabricantes de vehículos dicen, bueno, levantan una guía que la van a tomar después los gobiernos, y de los gobiernos se lo trasladan a las refinerías, porque los gobiernos al final son los primeros que emiten los requerimientos. O sea, las normas euro son normativas que las emite el gobierno europeo, o sea, la Unión Europea, diciendo, ¿saben qué, señores fabricantes? A partir de tal fecha necesitamos tener tanta cantidad de emisiones por vehículo, y estas son las normativas y los puntos finales de control que necesitamos tener. Eso lleva al fabricante y eso llega al final a las petroleras. Tienen que trabajar todos en equipo y desarrollar el producto correcto, ya, que conlleve a la regulación que los gobiernos y las organizaciones internacionales requieren. Entonces, este Worldwide Fuel Charter están la gran mayoría de fabricantes, o sea, como vamos a ver en la parte de arriba, está el ACEA, son el grupo de fabricantes europeos. Ahí vamos a ver a Daimler, vamos a ver a Volvo, o sea, conocidos por nosotros, ¿no? El mercado nacional. Ya DAF, algunos camiones DAF acá. Ya Daimler es Mercedes-Benz, ¿no? De ahí, pues, más abajo vas a encontrar camiones de Toyota, ¿no? Vas a Cummins, Caterpillar, y la KCMA, que son los fabricantes americanos, y Hama, abajo, fabricantes netamente japoneses, ¿no? Que es la parte asiática. Y ves a Honda, Isuzu, ¿no? Kawasaki, ¿no? Mazda, Fuso. Entonces, acá están todos que firman lo que los combustibles tienen que tener de requerimiento para que se cumplan las especificaciones tanto de sus motores como de los gobiernos. En esta primera parte, ya, vamos a ver varias categorías. Y le voy a poner varias categorías porque vamos a ir pasando las categorías según ha ido pasando los años. Entonces, ahorita nosotros en el mercado peruano, por normativa del mercado peruano, desde a partir del 2010, finales de 2017, entró en rigor, o sea, de antes ya había entrado en rigor, solamente que en el 2017 ya se puso la normativa de combustible, que el ingreso de camiones con tecnología solamente con Euro 4. Y ya nosotros antes de eso ya estábamos con la normativa un poco antes, ya. Y el Euro 4 significa que hemos caminado ya una buena cantidad de años. Europa está en Euro 6, ya, pero lo que pasa ahorita mucho al mercado nacional es que, aunque nuestra normativa de combustibles está en Euro 4, los camiones que ingresan, ya la gran mayoría son de tecnología Euro 5, ya, porque el mundo ya se desfasó, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos desfasados un tiempo en esta aplicación, y los fabricantes, especialmente se cumple los Euro 4 debajo de motores, especialmente, ¿no? Pues no digo porque cada uno tiene diferentes tecnologías, pero de 4.000 centímetros cúbicos para abajo, ya las tecnologías Euro 4 todavía se pueden utilizar sin SCR, sino con válvula EGR, ¿ya? Y esa tecnología, y encima de esa tecnología, encima del Euro de los 4.000, los fabricantes del mundo se fueron ya a la tecnología de aplicación del SCR, que son los catalizadores con la automotriz,
y había tecnología en Euro 4, en Euro 5, en Euro 6, entonces prácticamente el Euro 4 con catalizador, con URIA, salió al mercado y nos estamos quedando con los Euro 5, que son los que están entrando al mercado nacional, o sea, todos los que son los remolcadores pesados, volquetes pesados, equipos de eso, todos son Euro 5. Si no me equivoco, no sé si hay alguno que tenga un Euro 4 por ahí, pero bueno, pero todos están apuntando a eso porque también por su línea de ensamblaje, ¿no? Ya los mercados van haciendo presión por ese lado. Entonces, en esta primera diapositiva, ya vamos a ver lo que le llaman arriba, le he puesto la flechita, se llama Use Tier 0, es la primera normativa americana. Tier 0 es el equivalente, al Tier es el equivalente americano del euro en la normativa de combustibles. Se llamaban el Euro 1 y el Tier 0. ¿Por qué lo pongo? Ya, para nosotros directamente es historia, pero sirve para darnos cuenta de por qué el combustible ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, estos son combustibles que estás hablando debajo del año 96, 98, 96, 94. Y si vemos el número de cetano, que hace un rato hablábamos, ¿no? 48. ¿Ya? Y vamos a grabar el número 48. Y el otro valor interesante a saber, ya, es el número ya de azufre, que dice sulfur, que dice 2000. Ya, ¿qué parte interesante de esto tiene? Es que los combustibles, debajo de esa tecnología, gran parte del cambio en los combustibles ya ha ido en dos direcciones, ¿no? Una dirección en la reducción de emisiones y la otra reducción, la otra dirección ya es la reducción de, o sea, el aumento de eficiencia del motor, o sea, entregar más HPs con menos combustible. Porque los motores del tipo combustión interna realmente son motores bastante ineficientes. Son motores que pueden tener eficiencias alrededor de 25%, 22, 28%, están ahí, ¿no? O sea, están. Entonces, el nivel de eficiencia es bastante bajo ya para la cantidad de combustible que usan. Mucha parte de la energía se va en el radiador, energía en radiación, ya mucho lo botas por el tubo de escape, ¿no? Entonces, prácticamente cerca del 65% lo terminas emitiendo al ambiente. Entonces, ganar un poco de eficiencia en cada motor de esto es un gran logro por el tipo de tecnología que es ese tipo de los motores, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba? Que en las épocas anteriores, ya los combustibles, que no había normativa, nada, los combustibles podían tener 5000. Imagínate, acá ya normado, reglamentado, estaban en 2000. Entonces, antes no existía ni una normativa de azufre y podías tener combustible con 5000, 7000 partes por millón de azufre. ¿Por qué es importante saber eso, no? Porque cuando el azufre que viene inherente, es parte del combustible, del petróleo, es parte, ya, o sea, viene incluido, lo metes al cilindro y aspiras por el sistema de admisión, aspiras el aire viene con vapor de agua, no solamente viene oxígeno, viene agua, viene nitrógeno, viene otras cosas. Y ese vapor de agua, acuérdate que nosotros, por ejemplo, Lima tiene creo que 95% de humedad. De que hay que aspirar, estás aspirando un montón de agua. Y esa agua, al juntarse con el azufre en el momento de la combustión, genera ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico, que es un ácido, ¿no? Que el ácido sulfúrico, si no me equivoco, es el que usas para limpiar, o sea, los inodoros y cosas de ese tipo. Obviamente, eso está concentrado, pero está botando lo que llaman la lluvia ácida. Y todo eso de ahí nos caía encima, ya no nos dábamos cuenta, y nos generaba problemas de cáncer de piel o otro tipo de enfermedades respiratorias y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la tecnología del combustible por sí misma fue hacia la reducción de los azufres, y ahora lo vamos a ver ya. Y esa ha sido gran parte de la presión, ¿no? En los últimos años de eso, ¿no?
Ya, lo que está abajo, ahí está la densidad, ya vemos, vimos por ahí que vamos a ver un poco de viscosidad, le he puesto estos valores para irlos mirando, ya, pero quiero que vayan chequeando cómo ha ido haciendo la evolución del combustible, ¿no? Acá, este es la categoría 2, esta es la siguiente evolución, cuando ya pasamos a un combustible, si ven ahí la normativa del año vigente del año 98 al 2004, ya, ese heavy duty on highway, o sea, son para vehículos en carretera, dice normativa para Euro 2, Euro 3, ya. Y Estados Unidos migra a la normativa Tier 1. Estados Unidos se atrasó un poco más que Europa en el cambio, en la velocidad de transformación, ¿no? Hacia las emisiones, para que se den cuenta. La normativa europea sobre emisiones de óxidos nitrosos fue vigente para camiones en el año 2006 y Estados Unidos entró vigente en el 2012, o sea, 6 años después, ¿no? Ahora ya están un poco más parejos, ya se redujo bastante más las distancias, pero sí, Estados Unidos se demoró un poco más en entrar en lo que es las normativas, ¿no? Entonces, si chequeamos acá, vemos que mira, vemos aquí los dos cambios, ¿no? Lo que hablaba del número de cetano, en la anterior estábamos perdón, en la anterior estábamos en 48, subió a 51, ¿no? O sea, que había un incremento casi cerca del, no sé, del 8%, ¿ya? Y el número de azufre bajó a 300. O sea, que ahí vimos que ya es el primer salto, ya, hacia la reducción de azufre, ya, en lo que es netamente para el tema medioambiental, ¿no? Entonces fue gran parte el foco por ese lado. Un valor, mira, el otro valor, he regresado a la categoría anterior, ya, ahí vemos la categoría agua, ya, el agua, que lo vamos a hablar un poquito más allá, es súper crítico por ciertos problemas que genera. Entonces ya comenzaron a controlar acá el valor de agua, 500 partes por millón, ya. Y de acá ya te comienzan a la siguiente normativa, que ya es la Euro 3, te comienzan a poner el agua 200 partes por millón. O sea, es igual a 200 miligramos por kilogramo, ya lo mismo que partes por millón. Y de ahí vamos ya a categoría Euro 4, que es Euro 4, que es lo que la normativa nacional estaría pidiendo. Hemos visto que pasa ahora, el número de cetano pasó 53, ya, y comenzamos en 48, ¿no? Es interesante darse cuenta que los motores debajo del año 96, 94 y todos los más antiguos no eran tecnología común rail, eran tecnologías ya de bomba de inyección. Entonces la variación del número de cetano está directamente asociado a la capacidad de inyectar y mejorar la presión. Cuando vimos la definición de cetano, no dijimos que había que era la capacidad para trabajar a mayores presiones. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo trabajo a mayores presiones, significa que yo puedo inyectar más combustible al cilindro, y inyectar más combustible al cilindro por unidad de tiempo y por unidad de espacio, ya y sin que detone, ya voy a poder meter más carga, más energía, y la potencia del vehículo va a aumentar, ¿no? Entonces, si yo no lograba hacer ese salto tecnológico, tampoco hubiera sido el salto del Common Rail. O sea, el Common Rail es parte de las soluciones de la mejora de eficiencia. Y si yo mejoro las eficiencias, el motor se vuelve más eficiente, entonces yo convierto más valor de combustible en energía y por lo tanto bajo la reducción de emisiones.
porque hay menos combustible sin quemar, ya, o mal quemado que sale por el tubo de escape. Entonces se dan cuenta que la solución vino por ambos lados, ¿no? En que mejora la calidad de combustible y a la vez mejoran las características en la cual se puede convertir y se puede quemar el combustible. El otro valor acá súper importante, que lo pongo acá ya, y que no le puse la flechita, pero acá está, que es sulfur, se dan cuenta que pasó a 50. Donde ese sulfur pasó a 50. Entonces hemos tenido, si ven, un salto, ¿no? En prácticamente una década de 2.000 partes por millón a 50. ¿Ya? Y eso es un salto gigantesco. El agua ya lo ponen como 200. Y acá comienzo a hablar algo más. Vamos a ver. Un poco más le comienzo a meter otros valores. Lo que aparece acá como el valor FAME. Ya, el valor FAME ya es lo que le llamamos el biodiesel. Ya, voy a hablar un poquito después de biodiesel como conceptos, pero acá ya te ponen centrado ya cuánta cantidad de biodiesel debe tener el combustible. El combustible que nosotros tenemos ahorita está entre B5, B7, no lo sé bien, pero usualmente vas al B5, ya, y el B5 es lo que está normado para este tipo de vehículos, el uso de eso de acá. La parte de abajo, donde pongo el fabricante de motores John Deere, considera que el HFRR de un combustible diésel debe ser como mínimo 450, ya, lo cual está muy a la par de lo que exige las normas europeas CN 590. Ya, o sea, la normativa para el combustible de tipo Euro 5, Europa lo llama la EN 590, ya como nombre, ya. El nombre digamos, el nombre y apellido del combustible, ¿no? Ya. Porque la tecnología que está aplicado es la tecnología Euro 5, ¿no? Entonces, pues, al menos 460. Entonces, ¿y eso qué es? Eso se llama lubricidad. Lo he puesto ahí, es lubricidad, porque el combustible tiene que al mismo tiempo que servir para poder ser quemado, tiene que lubricar todas las partes móviles que están dentro del sistema para el cual él trabaja, ¿no? O sea, todo lo que es el sistema de inyección y de cosas, que partes móviles, tiene que lubricarse. Entonces, el lubricador ideal, que encima era un tema natural, era el azufre. El azufre tenía una particularidad que era un súper lubricador de las partes móviles, pero en este momento ya le quitaste el azufre, entonces ahora tienes que ponerte a pensar cómo compensas esa falta de lubricidad a través de algunos elementos que le tengas que adicionar al combustible para que cumpla las exigencias mínimas de lubricidad que tiene que tener el sistema para no malograrse, ¿no? Y mecánicamente funcione. Y acá damos el salto a lo que son los combustibles ya tipo Euro 5, Tier 4, ya Euro 6, ya Estados Unidos ahí ya entran al Tier 4, ya, y ya estamos realmente viendo lo que es combustible ya de última generación. Entonces vemos que el número de cetatos subió a 55, o sea que nunca dejó de crecer. Y ese crecimiento, definitivamente, como le dije, sigue aumentando la presión al cilindro, ya aumenta la presión para inyección, y eso va a hacer que aumente el número de cetano. Ya, acá tengo los valores de viscosidad. Mencioné hace un rato viscosidad, te mandan entre 2 y 4 centistoks. Ya, 2 y 4 centistoks. Ya, hablar lo que es un centistock es otra cosa, pero solamente acá tenemos que entender que tiene que estar en un valor determinado, rígido, en ese rango, perdón, para que pueda funcionar correctamente el combustible y tenga la bombeabilidad y pueda trabajar haciendo el cono, todo lo que hemos hablado de la manera correcta. Y vemos que el azufre se fue a 10 partes por millón, ya a 10 miligramos por kilogramo, que es lo mismo. Entonces vemos el salto que ha pasado de un combustible en una tecnología de hace 10 años atrás, 12 años atrás, no sé, desde el 96, 98, y hemos pasado a un combustible
prácticamente una década después, ya a valores increíbles de 10 partes por millón. Eso ya son lo que le llama la categoría low ultra sulfur, combustibles de ultra bajo contenido de azufre. El anterior, el Euro 4, el 50, le llaman low sulfur, y este es el ultra low, ¿no? En el mercado nacional, depende del importador, encuentras combustible de bajo azufre también de 10 o 15 partes por millón. Ya, o sea, por decir, Petroperú, la refinería antigua no puede hacer eso. La refinería nueva que entre en servicio va a poder hacer esto. Será pues todavía un año y medio, pero en el interior lo que importa ya son combustibles de esta categoría, creo que fue la última vez que vi, ya, y muchos de los importadores nacionales están en eso. La refinería de La Pampilla, habían hecho la planta de sulfurización a 40, pero he entendido que pueden hacer menos azufre que eso, ya, solamente que la normativa que le pidió el Estado era 40. Ya, pero al final vemos que el mercado va, ya no ha habido problemas en que camiones que estén con esos 40 o 50 partes por millón más el Euro 5 no le ha hecho realmente tema. Ya, así que pueden operar en el mercado los dos tipos de combustible, ¿no? Ya, entonces, con esto ya acabamos lo que diríamos, cuáles son las clasificaciones, por qué se clasificaba en Euro 4, Euro 5, qué era, ¿no? ¿De dónde venía? Al final son normativas internacionales, ¿no? Para hacer esta parte, ¿estamos yendo bien? ¿Todo se escuchó bien? ¿Se entendió? Sí, todo se escuchó claro. Ya, la velocidad está yendo bien, ¿no? Sí, está acorde. Ya. De acá voy a hablar un poquitín de cada cosa, ya, qué es el biodiesel, porque siempre escuchamos el biodiesel, ¿no? Ya. Biodiesel es un combustible renovable que se puede fabricar a partir de aceites vegetales, grasa animal y aceite de cocina usado, ¿no? El aceite de soya, aceite de colza que le ponen ahí. Al final son plantas que tienen mucho aceite, vienen de temas vegetales, ya. Por eso se le llama, bueno, el FAME, ¿no? Porque es a partir de la agricultura. Dice, el biodiesel se puede mezclar con combustible diésel destilado, ya es lo que nos pasa ahora. Nosotros trabajamos con un B5, que tiene 5% biodiesel y 95% de diésel destilado, ¿no? El biodiesel a nivel de mezcla B5 tiene los mismos atributos de combustible del diésel. O sea, ese 5% de biodiesel no le hace realmente cambios porque al combustible original, ¿no? Al otro 95, ¿ya? Lo que sí es cierto, ya, es que el biodiesel por sí mismo, ya, tiene un 8% menos de poder calorífico que el diésel original. Entonces, si lo mezclas en valores más del 5% y te mandas a un B20, ya, o sea, que debería ser 20%, sí se va a sentir una disminución de la potencia, ¿no? Entonces, claro, si es muy la potencia, dependiendo del poder calorífico, lo que va a tener que pasar por el bolsillo derecho, pierdes un poco de poder calorífico, por el bolsillo izquierdo lo que va a hacer es acelerar un poco más, ¿no? Entonces tu consumo litro va a aumentar, pero por el otro lado tu consumo litro cae por costo. Entonces ahí ya es una relación de equivalencias, pero como hemos visto la normativa, porque ahí hasta B100, ¿no? Puedes trabajar hasta 100% de biodiesel. Hay equipos que funcionan así. Ya, pero en este caso lo que estamos hablando son combustibles normados con un B5, que es lo que tenemos, y ese combustible, si tú aumentas mucho la cantidad de elementos orgánicos como este B5, ya vas a aumentar también la cantidad de glicerina ya, y elementos orgánicos que van a generar otros problemas. Ya, por eso pongo el filtro al costado, ¿no? Entonces, si tienes muchos elementos orgánicos, baja temperatura, eso va a tender a formar maceras, ¿ya? Y va a comenzar a hacer unos taponamientos de filtros, ¿no? Entonces,
si igual este B5 no es de la calidad óptima, va a pasar también temas similares. Ya, entonces por eso es que hay que estar muy atentos sobre esta adición. ¿Por qué se hizo el biodiesel? Ya fueron tendencias hace muchos años que el combustible se iba a acabar, ¿no? O sea, se hablaba hace unos 20 años, ¿no? 25 años que la reserva del combustible, del petróleo se iba a acabar. Al final nunca se acabó. Ya hay un montón de reservas, pues se fueron encontrando más. Estamos más a punto de cambiar la tecnología por temas eléctricos y por hidrógeno y por otras cosas que lo que realmente el petróleo se va a acabar, ¿no? Entonces, aparecieron una alternativa y dijeron, bueno, vamos a ayudar un poquito para ralentizar un poco la salida del combustible, ya que nos alcance más tiempo, vamos a usar esta opción. Y yo creo que también por el otro lado era para darle trabajo a muchos temas agrícolas, ¿no? Porque le estás dando un volumen muy grande digamos, de siembra, ¿no? Entonces, salió por ese lado, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos llegado a un punto donde hemos hablado de los tipos de combustible, cómo evolucionó, hemos hablado de lo que es el número de cetano, la viscosidad, hemos hablado del biodiesel, ya el azufre, ya, y todas esas cosas que nos las entregan en un paquete, en un camión, o vamos a Grifo y lo compramos y lo echamos al tanque, ¿no? Porque hasta ese punto no tenemos ningún control sobre lo que está. Lo único que sabemos es que nos venden eso como viene y confiamos que no viene bien. Entonces, lo que quiero acabar el curso es que ustedes entiendan que lo que nos venden no necesariamente es lo que pensamos que está bien, que usemos nuestro criterio y con lo que hemos aprendido para poder analizar y tomar nuestras precauciones sobre qué estamos haciendo con nuestros equipos, ¿no? Y qué estamos tomando. Al final es como comenzar a decir que si no tenemos precaución que usar bebidas azucaradas, antes pensamos, ¿no? Cuando yo tengo 48 y antes pensamos que las gaseosas eran saludables, ¿no? Y después veíamos 30 años después y vemos que eso no era cierto, ¿no? Entonces, igual pasa acá, o sea, podemos pensar que el combustible que nos están entregando está en óptimas condiciones y realmente eso no sucede, ¿no? Entonces, tenemos que exigirle la calidad al proveedor de combustible, especialmente en el caso de lo que son operadores de flotas, ya, saber realmente qué se están dando. El cuidado del diésel, ¿no? La limpieza y manipuleo, vamos a hablar mucho de eso, ya. Las condiciones climáticas, ya, y las condiciones climáticas bueno, si estoy trabajando especialmente a alta temperatura o tengo condiciones de mucha humedad, ya, trabajando cerca, por decirte, a puertos o lugares donde puedo tener mucha agua. Y uso de instalaciones de almacenamiento, ya, saber cómo construir correctamente una instalación, tanto los camiones y los grifos, ya, porque no estamos entendiendo cómo operar este fluido. Ya hemos visto que este fluido se convierte en un producto de alta tecnología porque está bañando y está usándose en equipos de alta tecnología. Entonces, no es el combustible que pensábamos que tenía que ser lo que era antes, ¿no? Entonces, un poco es esto. Ya acá, esta es la primera radiografía de la realidad. Ya, que vamos a pensar que el combustible que nos entrega que está limpio, inmaculado, ya viene de una refinería, es transportado, usado en una refinería, sale de un cerro, pasado al final con una instalación industrial, transportado en tuberías, almacenado en tanques, y después transportado por un camión y llega hacia un grifo, ¿no? Y el cual nos despacha el combustible. La foto de la derecha inferior, ya, después voy a hablar de eso, lo que se llama ISO 222118, ya, esa es la foto a microscopio, tampoco no es tanto aumentos, ya, de cómo se vería el combustible que nos están entregando, ya, o sea, y eso era realidad, o sea, si el combustible que está llegando de refinería llega así, y no es porque sea Perú, o sea, esto es internacional,
porque el proceso de la cadena es una cadena sucia. ¿Ya? Y eso llega a vehículos de alta, o sea, ahora que están llegando a niveles de alta tecnología, al nivel de presurización. Entonces, la foto, o sea, el diagrama de la izquierda es interesante, eso de 24 onzas, la botella gaseosa, pequeñas partículas, grandes problemas. Una entrega típica de granel de 10.000 galones, o sea, una cisterna, ya acá transportamos en 9.000 por UTPS medidas, pero 10.000 galones, puede contener más de 1.5 libras de suciedad. O sea, una libra 2.2 kilos, entonces estás hablando que es más o menos 700 gramos. Y otras partículas, equivalente a una botella gaseosa de 24 onzas llena de suciedad. O sea, estás hablando que por cada camión puede estar cerca del kilo de tierra, o sea, imagínense una bolsa, ya por eso te pone la gaseosa ahí, ya, de tierra, en partículas pequeñas, que está flotando y no lo vemos. Ya, entonces, pero ¿por qué? Ay, pero que tiene que ver las partículas, ¿no? Ya. Lo que pasa es que los problemas del combustible, cuando vemos un combustible sucio es porque lo vemos. Pero el problema ya a este nivel de tecnología ya no es lo que vemos el problema. Eso ya está muerto. El problema ya está en lo que no vemos. Entonces, es importante tener conciencia ya de lo que está pasando. Entonces, imagínense un grifo, ¿no? Cada vez que viene un camión y despacha, te está trayendo tu kilo de tierra, ¿no? Es el grifo que está almacenando el combustible dentro de tu grifo que te venden, o el que tienes, y el que tienes en tu instalación, como si eres un consumidor directo. Cada vez que te está trayendo una cisterna, te están tirando un kilo al tanque, ¿no? Un kilo de tierra, ¿no? Anda echándole todo eso. Entonces vamos a ver ahora, vamos a hablar un poco de lo que son las partículas, ¿no? Porque hemos hablado de la Tierra, claro, pero la Tierra está hecho de partículas. ¿Y qué son las partículas? ¿No? Porque hablamos de partículas y vamos a centrar un poco esto, ¿no? Ya. Para poner en connotación de qué hablamos, ya. El cabello humano, el diámetro del cabello humano, ya es 80 micras. ¿Qué es una micra? Es un milímetro entre 1000. Ya, o sea, es 80 micras. O sea, estamos hablando de cosas menores a un milímetro. Estamos hablando de cosas, ya, que vamos a hablar de cosas debajo de 80 micras. Y nosotros, como seres humanos, logramos ver hasta 40 micras. Si estamos bien de la vista, hasta 40 micras es el límite que nuestro ojo puede ver. ¿Ya? Por ahí. Entonces, vemos la bacteria, 2 micras. La bacteria. Estamos hablando de combustible y terminamos hablando de bacterias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los inyectores de tecnología Euro 5, los inyectores, los huequitos donde se inyecta el combustible y sale, ya para ser atomizado, ese huequito, ese conducto, tiene un diámetro entre 2 y 5 micras. 2 y 5 micras, o sea que estamos hablando que los huequitos son tan pequeñitos que son al tamaño de bacteria. O sea, estamos hablando de tamaño que ni siquiera podemos remotamente ver. Entonces, ese es un Euro 5. Un Euro 3 está alrededor de las 15 micras. Un poco más grande, ya igual pequeño, pero cada vez más pequeño, es como que cierras más la punta de la manguera y te sale se esparce más el agua, te necesitas más presión y se esparce más. Exactamente es el mismo efecto. Ya puedes lograr mejor atomización. ¿Para qué? Para aumentar la potencia. ¿Para qué? Para ser más eficiente. ¿Para qué? Para bajar emisiones. ¿No? O sea, si los organismos internacionales no hubiesen apretado realmente a los fabricantes para llegar a esto, hubiéramos tenido tal vez motores mucho más antiguos, hubieran evolucionado un poco de tecnología, pero no hubiéramos llegado a donde estamos. ¿Ya? Entonces, aparte, vamos a poner abajo, donde dice la parte roja, ¿no? Cuando se entrega cada galón de combustible diésel, cada galón, sin filtrar, puede contener casi 5 millones
de partículas de 14 micras o más grandes, más de 45 millones de partículas de 6 micras y casi 100 millones de partículas de 4 micras. Ya, ese es un combustible que vimos hace un rato que tenía el nombre 222118. Entonces, cuando estamos hablando ahorita, decimos, ok, estamos metidos en un problema en la cual tenemos millones de partículas que no veo. ¿Ya? O sea, que puede llegar mi combustible. No lo veo y tengo al enemigo. Imagínate, tengo 5 millones de individuos llamados partículas por cada galón que no debe pasar por ese inyector, porque si es más grande de esas 14 micras, me va a dañar el inyector. Tengo 45 millones de partículas que están también más grandes que el inyector, ¿no? Entonces, y casi 100 millones que están un poquito más arriba del inyector. Entonces, tengo una cantidad de elementos que tengo que preocuparme que no me malogren el inyector. El otro elemento que hay que tener presente es el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua, cada vez que viene, aparte viene con la cisterna, todos los tanques tienen contacto con el medio ambiente, tienen respiradores, los tanques sudan, los tanques cuando hace calor botan aire, o sea, después de frío, condensan. Entonces estás en un baile, ¿no? De aspirar y respirar. Cuando sacas el fluido y ese producto que has metido, ese combustible lo metiste al tanque, al meter un líquido desplazaste aire que había adentro. Cuando vas despachando del tanque, el volumen que está saliendo tiene que ser reemplazado por aire. Entonces el tanque respira aire, al respirar aire, respira vapor de agua, y ese vapor de agua que entra se condensa, ya comienza a condensarse, comienzan a aparecerse esas gotas ahí como en las ventanas dentro del tanque, y todo eso comienza a caer, porque como el agua es más pesado que el combustible, se va al fondo. Y se va al fondo y se va acumulando y se va acumulando, y como no lo sabemos, no lo vemos, está ahí. ¿Ya? ¿Y qué pasa al medio entre el agua y esto? Se forman las bacterias. ¿Ya? ¿Y las bacterias por qué? Porque el combustible es un orgánico, ¿no? El combustible al final es un alimento. Y las bacterias están suspendidas, siempre están. Entonces ahora le pusiste todos los ingredientes, ¿no? Le diste temperatura, le diste agua, le diste combustible, entonces la bacteria es feliz. Por eso que al lado derecho vamos a ver la capa de arriba de combustible, de ahí esa capa intermedia, que es, están las bacterias todas negras que se ven eso ahí, y de abajo, más transparente, el agua. Y esa es parte inherente de las operaciones. Ya, entonces las operaciones tenemos que, por eso hay que hacerle los mantenimientos a los tanques, hay que tener un programa de limpieza de tanques, para cerciorarnos de que eso no nos esté afectando. Esto es un poco lo anterior. Ya hablé sobre las particularidades, ya. Aunque no lo puse en la primera parte de la presentación, ya los fabricantes de vehículos, en la norma de la World Fuel Charter está expresado cuál es la cantidad de limpieza, como le conté ahí, lo que era la cantidad de agua permitida, también te exige la cantidad de suciedad permitida. ¿Ya? Y la norma de todos los fabricantes tienen de acuerdo que por lo menos el combustible que tiene que salir de la punta de la pistola del grifo tiene que cumplir una normativa 18, 16, 13. ¿Ya? Ahorita voy a explicar eso, ya solamente quiero que vean las proporciones. En este cuadro vemos a la izquierda cómo llega, ya, cómo llega las partículas. Y vamos a ver abajo,
donde dice 18, 17, 14, que es, digamos, en esta tabla lo más pegado, lo que los filtros de los grifos deben trabajar para poder entregar un combustible que le dé al usuario final lo que la normativa manda. O sea que tiene que, por cada 10.000 o tantos gramos de esto, por lo menos medio kilo de tierra tiene que agarrar cada filtro, por cada 10.000 galones. Hágase la pregunta, al que opera grifos, si actualmente cada filtro que usa en el grifo, por cada cisterna, recibe medio kilo de tierra, te van a decir que no, porque no cambian los filtros. Un día pregunté a unos grifos y me dijeron de una marca conocida y le digo, ¿y cada cuánto tiempo cambian? Ah, no sé, cada 6 meses, me dijeron. Cuando ya se comienza a poner lento. Ah, ya. Yo lo dejo ahí porque después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, lo que me interesa acá es que vayamos teniendo, no nos olvidemos, los números no son importantes, ya, porque los números los podemos revisar. Lo que es importante acá es entender los conceptos. Y el concepto de qué estamos y qué tenemos que meterle foco para tener el rendimiento de lo que queremos. Esto, Caterpillar Machine Fluid Recommendation, ya es un extracto de lo que manda Caterpillar. Dice, los combustibles con nivel de limpieza 18 y 13 son prácticamente importantes para los nuevos diseños de sistema de combustible. Como les repito, tiene que ser lo que estás despachando. ¿Por qué es importante todo lo que está hablando de las partículas y todo eso? Es importante por lo que dice abajo. La inyección de combustible actuales puede superar las 30.000 libras de presión. O sea, los common rail, los sistemas de inyección, trabajan sobre las 30.000 libras de presión. Porque cuanto a más presión le pueden meter, es lo que venimos hablando hace un rato, más combustible podemos meter, más eficiente podemos ser. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y por qué las partículas? Vimos dándote las partículas de los inyectores. Dice, los espacios libres de estos elementos son inferiores a 5 micras. Como resultado, las partículas contaminantes tan pequeñas como 4 micras pueden causar rayones. Y rayones en la superficie interna de la bomba y del inyector en la boquilla de los inyectores. Esto, lo que dice el manual de Caterpillar. Entonces, ahora comienza a entender, a tomar forma todo lo que le estoy contando alrededor de lo que sucede con los combustibles. Lo que está a la izquierda es el ISO 222118. ¿Cómo llega? ¿Cuál es el óptimo para tener un rendimiento esperado? Y lo que está a la derecha es lo que deberías pasarte a lo que deberías tener como combustible para un Euro 5. El salto es cuántico, ya es un salto de operación. ¿Cuál es el problema? El problema es no entender realmente qué significa filtrar. Ya, no entenderlo. Porque los griferos y la gente de logística, la gente de almacén o los dueños de grifos, le ponen los camiones a los costados y tienen que llenar rápido porque tienen que salir. El dueño de un grifo, su negocio es vender combustible. Cuanto más puede atender, es mejor. Entonces, si tú le pones un filtro de alta eficiencia y que capte todas las partículas que tenga, ¿verdad? Porque quiere satisfacer la normativa y va a ayudar a todos sus usuarios, los cuales ni siquiera van a poder verlo porque esto, como echa combustible en diferentes grifos, no sabe con quién fue el bueno, quién fue el malo, ¿no? Entonces es como que te vas vendiendo a pocos. Realmente es una muerte lenta, ¿no? Va en contra de lo que dice el negocio. Pues. El negocio dice vamos a despachar más rápido. Entonces el grifero, cuando el filtro se satura, menos flujo va a pasar, menos va a despachar y el despacho va a ser más lento. Entonces, ¿qué dice? Cámbiame el filtro y ponme uno que me deje pasar. ¿Qué significa? Que vas a poner un filtro que realmente no haga el trabajo.
y que tenga una capacidad inferior, ¿ya? Y con eso dices, ok, ya despacho, ya tiene filtro. Pero bueno, claro, todas las partículas están en el carro del cliente, ¿no? O del usuario final, ¿no? Aunque todo esto de acá lo voy a explicar mucho más y va a haber mucho más detalle en el curso cuando dicte todo lo que es sistema de filtración y hablemos más cosas. Ya lo voy a repetir, pero vamos a meternos más. Acá, esa norma, la ISO 4406, hay un montón de información abundante en Internet, ya para el que quiera curiosear ahí, hay mucho. Es lo que tú tomas en una muestra por cada 100 mililitros. Ya, o sea, 1000 mililitros es un litro, o sea, 100 mililitros, o sea, una muestra pequeña. Y dicen, ok, en esta muestra pequeña de 100 mililitros, ¿cuántas partículas hay? ¿No? Antes hablamos de lo que había de un combustible sucio en un galón. Ahora, para poder estandarizar en una medida mejor medible, hablan de 100 mililitros. Y eso es normativa. Entonces, si escriben una norma, está todo estandarizado. Entonces, el primer valor, como dice arriba, ISO 222118, está hablando de las partículas ya que están sobre ya sobre las 4 micras. El segundo número, entonces dice sobre 4 micras 22, dice más de 2 millones hasta 4 millones. Eso es lo que puedes encontrar de partículas de 4 micras. Después viene el segundo número, partículas ya más de 1 millón hasta 2 millones. Y la tercera habla de las partículas que están más de 130.000 y más de 250.000. Entonces, cuando se hace el análisis, tú puedes hacer el análisis por una máquina que se llama contador de partículas. Hay una máquina que te cuenta las partículas. Hay otros que son un sistema que usas óptico, que es un sistema que usamos nosotros en campo porque da una respuesta inmediata al cliente. Pero es por patrón de comparación, ¿no? Y es bastante acertado para tomar decisiones inmediatas, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, lo que necesitarías, pues, para un combustible tipo Euro 5, para un camión Euro 5, tendrías que pasarte a la segunda parte de abajo, ¿no? Que se hizo 14, 13, 11, de 8.000 a 16.000, o sea que te has pasado de 2 millones a 8.000, ¿no? Y el otro de 1 millón a 4.000, y de ahí de 130.000 a 1.000, o sea que el salto es gigante, ¿no? Entonces, ¿por qué era importante cuando hablaba de este curso y dije, bueno, estoy hablando, los cursos de Uria, he explicado esto, lo otro, y digo, no, esto no puedo, tengo que hacer todo el sistema completo porque la gente tiene que entender que estamos hablando de una pieza de tecnología toda integrada. Y no puede ser que hablemos por un lado de algo y por el otro lado netamente no le estemos metiendo el foco para que realmente la gente tenga y el usuario tenga el beneficio de lo que está pagando. ¿Ya? Y esto es. Entonces acá ya entendieron, dijimos, ups, acá hay mucho para que rebanar, hay mucho foco que meterle ya al tema de filtración, porque los sistemas que me he comprado, mis bienes nuevos, que me ha costado mucho dinero, tienen tolerancias más pequeñas, exigencias mayores que todo lo que venía anterior. Nuestros mecánicos, muchos, la mayoría no están preparados y no lo van a entender todavía este cambio tecnológico. ¿Ya? Así que si vamos viendo las instalaciones sucias, esto, el otro, ¿no? Ya vamos viendo que lo que va entrando dentro del carro, que va quedando, ¿no? Y esto de acá, todo lo que he hablado, ya se resume en este cuadro. Este cuadro está basado más que todo en lubricantes, porque todo lo que estoy hablando también aplica a lubricantes. Al final es un fluido que está moviéndose en tolerancias pequeñas dentro del vehículo. Entonces, si pensamos que el combustible tiene que tener este nivel de exigencias, el lubricante igual, al mismo nivel de limpieza. Y acá lo vamos a chequear. Esta curva ya es una curva media asíntota, ¿no? Y, y si vemos,
el combustible acostado que venía tipo refinería, vemos los componentes, abajo dice, es el tipo de calidad de limpieza de combustible, donde están los circulitos. Y en el lado vertical, dice Relative Component Life, es la vida relativa de los componentes. O sea que esta es una tabla donde vemos en la parte horizontal el tipo de suciedad. Entonces, cuanto más a la derecha es más limpio, y vemos acá en el lado de la vertical la vida del componente. Entonces, comienza de 0 vida, ¿no? Hasta 200, ¿no? Porcentaje de vida. Entonces, si tenemos un producto que lo filtramos mal, que lo recibimos mal, ya, y no le trabajamos realmente, no le hacemos grandes cosas, la vida, en este caso estás hablando de gearboxes, estás hablando de cajas, motores, elementos, bearings, todas esas cosas hidráulicos, todos tienen el mismo comportamiento. Va a tener una vida entre el 20 y el 40% de su vida, ¿no? Si lo limpias bajo lo mínimo que te están pidiendo la normativa, vas a irte a una vida del componente alrededor del 50% de su vida útil. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros nos hemos acostumbrado a pagar el gasto del componente porque pensamos que eso es normal, porque pensamos que eso va a ser así. Y estamos dejando dinero en la mesa porque no estamos viendo cómo tratar todos estos fluidos ahora. ¿Ya? Si vemos hacia la derecha, en el último, haciendo un súper trabajo de filtración y de seguimiento, vamos a ver que los componentes se van a ir hasta el 140%. O sea que si yo antes para mí era 40, o sea, me estoy yendo 3 veces más la vida del componente. Eso significa que esto cierra lo que al comienzo le dije, 35% de reducción de paradas, 40% de repuestos y 6% de combustible. Es simple. Si ya los componentes me van a durar más, no me van a dejar botado cuando no lo programo, ya, porque el problema de las paradas es que el problema no son las paradas, el problema es que las paradas son cuando no las espero. Entonces las espero ya, y son más largas de lo que espero. Y eso me afecta la competitividad de mi flota, ¿no? Entonces, mi rendimiento que yo podía estar, mi competidor que es súper, súper eficiente, está, no sé, pues en 97, 98% de operatividad y yo estoy en 92. Ya, esos 3 puntos para un tamaño de flota es un montón de dinero. Ya, a ese nivel, estás hablando de la rentabilidad de la compañía a nivel año, ¿no? Entonces, al final todo esto va en dólar, al dólar, ya, dólar kilómetro, ¿no? Y y es eso, ¿no? Y gran parte, porque esto es, una cosa son el factor humano, choferes, esto, el otro, y la otra parte son estos enemigos invisibles que pensamos que son parte de nuestra vida, ¿ya? Y son los que realmente nos están llevando abajo todo lo que es la rentabilidad del negocio. Por eso cuando hablábamos al comienzo del programa TFM, TFM es un programa de manejo de fluidos a todos los niveles porque necesita trabajar los comportamientos de los fluidos, tanto del ingreso de la materia prima, porque eso, al final tienen que entender que el combustible, el lubricante, las llantas y esto, el refrigerante, todos son insumos que ingresan dentro de una fábrica que se llama motor, que hace un negocio que se llama el transporte, y te entrega un valor de producto terminado que al final ese producto puede ser el cliente. Ya, al final es una fábrica caminante, y esa fábrica, esos productos son los insumos de entrada, operada por un operador que se llama chofer, ya, y te entrega un producto terminado, ya, que es un servicio, ya. Eso de ahí, ya, es igual que una fábrica. Y si la materia prima que ingresa a la fábrica no ha sido estandarizada, ya, realmente trabajada, y esto es lo otro, para entregar lo que es correcto, sí, finalmente el resultado va a ser incorrecto. ¿Ya? Para ir cerrando ya esta presentación, voy a hablar un poquito de los filtros, ya un poquito de lo que son las eficiencias de los filtros.
acá hay filtros Donaldson, trabajo mucho con Donaldson, ya. Y te vas a dar cuenta que tiene filtros para combustible, ya hay filtro de combustible para invierno, porque son para temperaturas muy bajas, ya lo que hablamos hace un rato, las presiones, esto, la cera, cristales, ahí está, combustibles de invierno, ya. Están viendo el código de limpieza a una pasada, ya, a una pasada. ¿Por qué a una pasada? ¿Por qué? Porque lo vamos a explicar ahorita acá a la derecha, ya. Estás viendo filtros de 4 micrones, beta 2000. Beta 2000, 4 micrones, 7, y filtro 25 micrones, beta 2000. ¿Ya? Y bueno, de ahí estás viendo las temperaturas de operación, y este es un manual de filtros para selección de filtros. Listo. Importante de acá es entender lo que está a la derecha. Lo que son los betas. Porque ¿cuál es el gran error de los filtros? Cuando vamos a comprar filtros, decimos, dame un filtro de 30 micras, de 50 micras. Listo. Pero te pueden dar un filtro de 50 micras. Es lo que el papel filtrante puede filtrar. Pero también tiene que ver con la eficiencia del papel filtrante. Entonces hay filtros buenos, hay filtros malos. Y aunque te digan que el beta puede ser de 10, aunque el micronaje puede ser de 10, su eficiencia, o sea, su beta, su capacidad de remover, ya va a ser baja. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, un beta alto, porque yo no puedo tener un tanque de combustible que me ha llegado al grifo y yo quiero tener un beta, o sea, una eficiencia baja de filtro, con un filtro de bajo micraje. Ah, sí, pues yo quiero remover todas las partículas, porque me han dicho en un curso que es hasta, no sé, pues 4, 8 micras. Pero un filtro de poca eficiencia significa que voy a tener que darle varias pasadas para que esté removiendo. Pero si vemos esto de acá que lo encontré en internet, porque un proveedor acá local buscando algo interesante que sea explicativo y me gustó, lo tomé ya prestado. Vemos acá, vemos un montón de partículas, 50.000 partículas, ya, o más de 10 micras, y si tienes un beta, así se, a 10 micras, pero un beta 2, significa que de los 50.000 pasaron 25.000. Entonces pasó una gran cantidad de partículas. Pero, obviamente, sí, partículas de 10 micras, sí. Y también van a pasar más altas también, más grandes. Porque no puede, acuérdate que los filtros son un montón de mallas, o sea, es un montón de fibras entrelazadas. No puedes garantizar que todas las fibras tengan un hueco menor que 10 micras, hay huecos más grandes, ¿no? Ya, entonces van a pasar. El tema es que sea lo menor posible. Entonces, cuando tienes un beta 1000, que es, es una categoría de un buen filtro, un filtro ya realmente que es de buena categoría, de las 50.000 partículas, 10 micras, ya significa que pasaron 50. O sea, siempre van a pasar. ¿Ya? Y si fuera un beta 2000, hubiera pasado 25. ¿Ya? Entonces dice, bueno, ya de 50.000 pasaron 25. ¿Por qué? Porque esos son los filtros que tú tienes que poner en tu grifo. ¿Para qué? Para que tu filtro de tu camión, que es menor a ese filtro, recuerden, porque tiene que proteger los elementos mecánicos del sistema de inyección. Si le mandas, como el de arriba, le estás mandando pues un tsunami, ¿no? Un tsunami de partículas, ya un huaico de partículas, y ese filtro en una sola pasada no lo va a poder retener. Se va a saturar y después va a dejar pasar las cosas. Entonces, si tienes un filtro de mala categoría en el grifo que despachas, y encima has puesto un filtro de barato, económico en tu camión, lo que va a llevar es que al final tu propio sistema de inyección se va a recibir todo. O tal vez cuando cambia, dices, bueno, yo cuando cambio filtro, cambio lubricantes, cambio
filtro, ¿ya? Y dices, ok, ¿y cómo sabes que ese filtro no se saturó, no sé, pues a las 2 semanas? Y lo has cambiado al mes. ¿Y cómo sabes que no se saturó? O sea, las 2 semanas que vienen después estuvo pasando todo. No lo sabes. ¿Ya? Y es difícil medirlo por condición porque tenés que hacer análisis y esto, lo otro, y eso no está. Entonces lo que hay que hacer es tratar de prevenir ya lo mejor que podamos para que esto no suceda, ¿no? Entonces algo para que les quede como un highlight, ¿no? O sea, si vamos a hacer un solo pase y te quede después el producto final ideal, espectacular y todo, vayan a hacer un solo pase con Euro 3 a 10 micras con beta 1000, ¿no? Y un solo pase Euro 5 a 4 micras beta 2000. Esto es la mejor receta para el éxito, ¿no? Ya, que se logre es un trabajo ya que se tiene que hacer las operaciones. Si está todavía el tema distante, apúntele ahorita, tienen equipos Euro 5, apúntele al menos a 10 micras beta 1000, ya, para que al menos saben que ya están en la lucha de la alta eficiencia, ¿no? Ya, es esto. Acá nosotros tenemos un área de inspección de combustibles con clientes. Estamos comenzando a trabajar con los clientes, ayudándoles en lo que son las inspecciones de sus sistemas. Estoy poniendo acá el teléfono del ingeniero Fernando Loaiza. Él ve todo lo que es sistema de inspecciones y calidad. Está el correo de él, ya para que si necesita que los ayudemos en sus operaciones, encantados de ayudarlos. Ya, y listo, comenzar a ver cómo comenzamos a trabajar de una manera acertada según la nueva tecnología, ¿no? Porque no significa que tal vez antes lo han hecho mal, ¿ya? Pero lo que pasa es que la tecnología ha ido muy rápido y no le hemos metido foco a esto acá. Entonces muchos grifos han quedado que tienen flotas mixtas, que tienen camiones antiguos, antes del Euro 3 y Euro 5, y nos hemos quedado tal vez con el filtro antes del Euro 3, ¿no? Entonces, porque esa parte nadie le puso foco, ¿no? Pensábamos que era lo mismo, que el combustible era el mismo. Entonces, y ahora después de este curso ya sabemos que eso no es.